Tengo miedo a intentarlo y equivocarme. O me da miedo hacer algo, hacerlo mal y que la gente se burle de mí. Si alguna de estas palabras resuena contigo o te es familiar o alguna vez la has dicho, creo que este episodio puede ser muy interesante para ti. Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de ser un principiante, de por qué creo que eso tiene varias ventajas, el pensar como principiante, y también sobre el miedo a intentar las cosas. Así que vamos a comenzar. Bienvenido a Paráfrasis, el podcast donde conversamos y reflexionamos acerca de un montón de temas. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Paráfrasis. El día de hoy, como ya lo dije, vamos a hablar un poco acerca de por qué nos beneficia el tener una mentalidad de principiante y además vamos a hablar un poquito sobre el miedo que nos da a veces el intentar algo. Pero quiero comenzar el episodio agradeciendo a todas las personas que siguen escuchando Paráfrasis y además anunciando que voy a hacer una encuesta en la página de Facebook. Así que para todas las personas que todavía no siguen a la Paráfrasis en su página oficial de Facebook, bueno, pues voy a dejar un link en la descripción para que puedan seguirme y participar en la encuesta, porque voy a estar preguntando de qué tema les gustaría que hablara en el siguiente episodio. Voy a proponer ahí algunas opciones y ustedes podrán votar por la que más les guste. Además, también me gustaría avisarles a todas las personas quizá que no hayan escuchado el episodio anterior, que tenemos un perfil en Instagram y también lo voy a dejar el link en la descripción para que puedan seguirme todas las personas que quieran estar enteradas sobre las cosas que vamos a estar haciendo ahí en Instagram. Ahora sí vamos a comenzar a hablar un poco sobre por qué pienso que tener una mentalidad de principiante nos trae beneficios cuando intentamos algo nuevo o cuando ya sentimos que entramos en una zona de confort en alguna de nuestras actividades y queremos expandir esa zona de confort. Pensemos en la manera en la que nos acercamos a alguna actividad cuando no sabemos nada acerca de esa actividad. Yo, por ejemplo, voy a hablar de la programación porque es una actividad que hago mucho últimamente y que hago mucho desde los últimos 2 años. Yo recuerdo la primera vez que hice un programa fue en lenguaje Python y recuerdo que lo que hice, realmente yo no lo hice, lo que pasó fue que entré a YouTube y busqué cómo programar. Me apareció un video de una persona ahí escribiendo un código en Python y yo lo único que hice fue abrir ese video, revisé qué era lo que se necesitaba o cuáles eran las herramientas que estaba utilizando la persona del video para descargarlas también yo y probar lo que estaba haciendo. Así que eso fue justo lo que hice. Recuerdo que instalé Python 3.2 y Sublime Text y me puse a escribir el código que tenía la persona en su pantalla y jaló o funcionó. Entonces dije, oh, wow, bueno. No sé qué hice, pero funcionó. Y ahora ya sé que lo que estaba haciendo era una función que sumaba dos números enteros. Era algo muy sencillo, pero la razón por la que cuento esto es porque esto es un buen ejemplo de cómo solemos acercarnos muchas veces a una actividad que es nueva totalmente para nosotros. Es como cuando somos niños y le pedimos a nuestros padres que nos den una hoja de papel y un lápiz para dibujar. Realmente no tenemos expectativas en ese momento de hacernos los Picassos, simplemente nos gustaba dibujar y es por eso que lo hacíamos. Pero, ¿qué pasa cuando ya no tenemos 8 años, sino que tenemos 28 años, por ejemplo, y queremos hacer un dibujo? Por supuesto que tenemos las expectativas de ser mejor que un niño de 8 años cuando se trata de dibujar. Por supuesto que para un artista estos estándares o esta exigencia al momento de dibujar se vuelve aún mayor. Pero ¿qué pasa si nosotros le pedimos a una persona que no se dedica a dibujar y que de hecho suele dibujar muy poco, que nos haga algún dibujo o alguna pintura? Es muy probable que esta persona comience a sentir algo de miedo por lo que vamos a decir acerca de su dibujo, o se empieza a frustrar porque las expectativas que él tenía sobre su dibujo no las terminó cumpliendo. Bueno, pues tanto en el caso de la persona que siente miedo como de la persona que siente frustración, lo que está pasando aquí es que tememos el no cumplir una expectativa. Y esta expectativa no la tenemos cuando nosotros éramos niños.
porque éramos principiantes y lo único que queríamos era hacer un dibujo. No nos preocupábamos por la técnica, no nos preocupábamos por los trazos ni por los colores que utilizábamos. Simplemente disfrutábamos y conforme dibujábamos más, íbamos aprendiendo más. O cada vez nos salían mejor los monitos de palo, de repente les poníamos ropa y después coloreamos esa ropa y después cambiamos el estilo con el que hacíamos el cabello de los personajes y algunas personas son muy buenas y ahora realizan anime, por ejemplo. Pero todo comenzó dibujando monitos de palitos. Y este es un punto en donde me quiero detener un poco para hacer un comentario entre paréntesis, y es que algo que también creo que es muy importante es que celebremos nuestras pequeñas victorias. De hecho, a mí me parece esto algo tan importante que lo tengo anotado en la libretita como que sea un capítulo aparte, el tema de celebrar nuestras pequeñas victorias. Porque si bien es bueno el ser exigentes con nosotros y el tratar de subir la vara con la que nos medimos o tratar de subir el estándar, creo que también es muy importante detenerse y mirar un minuto hacia atrás para ver todas las cosas que hemos conseguido a lo largo de nuestra vida o a lo largo de la actividad que hemos estado realizando. Retomando un poco el punto anterior que dije antes de abrir este pequeño paréntesis, algunas personas son tan buenas que terminan dedicándose a dibujar. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no me dedico a dibujar y sin embargo me interesa el mejorar mi técnica? ¿Qué es lo que debería de hacer? Bueno, pues lo primero es adoptar una mentalidad de principiante, porque esta mentalidad de principiante nos quita las expectativas que tenemos sobre nuestro trabajo. Y esto nos ayuda mucho y nos beneficia a evitar ese estrés o a evitar ese miedo a las críticas que podamos tener de las otras personas o incluso de nosotros mismos. Ya que tenemos un tiempo practicando esta técnica de dibujo, lo que sigue es recibir retroalimentación para mejorar, porque lo que hacemos cuando estamos empezando es simplemente crear mucho de lo mismo, es decir, dibujar mucho o en el ejemplo que yo dije que iba a dar, programar mucho y simplemente seguirlo intentando, seguir creando programas como para moldear nuestro cerebro, crear nuevas conexiones neuronales y empezar a fortalecer algunas técnicas básicas. Pero ya una vez que nos la pasamos, por ejemplo, programando muchos programas que son sencillos, llega la hora de subir el siguiente escalón. Y eso lo vamos a conseguir recibiendo retroalimentación de otras personas o retándonos a nosotros mismos a crear cosas aún más complejas. A mí normalmente me suele costar mucho trabajo el recibir retroalimentación de otra persona, porque voy a ser muy sincero, en algunas ocasiones siento como si me estuvieran atacando. Siento como que esa persona me hace saber de mala manera que sabe más que yo. Y esa es una mentalidad que no debemos de adoptar. Cuento esto porque me acaba de pasar hace poco. Verán, yo estoy en una clase en la que hay una dinámica en la que estoy participando junto con otros compañeros que consiste en que revisen un código que tú escribiste entre todo el salón y te den retroalimentación. La onda está en que por cada punto malo que me vean a mí, me bajan un punto de mi trabajo y por cada punto que me señalen, los compañeros reciben créditos extra. Entonces, pues son como tiburones en una piscina, todos queriendo buscar algún error que tengas en tu código. Y es entretenido, aunque creo que no conviene mucho esa dinámica porque pues al final terminas perdiendo muchos puntos si lo haces muy mal. También creo que es muy buena porque te ayuda a retroalimentarte y a mejorar como programador en este caso. Hace unas clases me tocó ser a mí, a la persona a la que tenían que revisar su código, y no es la primera vez que lo hacen, ya había pasado anteriormente, pero esta vez sí que tuve varios errores en mi código. Y la verdad es que al principio, como les comenté, sentí un poco como que me estaban atacando, ¿saben? Como que al corregir mi programa me estaban corrigiendo a mí, y a nadie le gusta sentirse corregido, o a nadie le gusta sentirse que está haciendo algo mal. Como ya lo dije, puede que te dé miedo o puede que te dé frustración. En mi caso yo creo que sentía un poquito de las dos, pero han pasado algunos días y ahora que puedo pensar con la mente un poco más despejada y un poco más fresca, he decidido adoptar la mentalidad de principiante, porque de esta manera me aseguro de que evito tener este pensamiento de que sé cómo funcionan las cosas. Porque una vez que ya sé cómo funcionan las cosas, o creo que ya sé cómo funcionan las cosas, dejo de aprender. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque en esta vida hay que continuar aprendiendo. Y no solamente hablo de estudios, sino hablo a nivel personal. También es importante seguir aprendiendo a nivel personal. De hecho, es por eso que hago este podcast.
Cuando nosotros creemos que ya sabemos cómo funciona algo, nos detenemos, dejamos de aprender. Y conforme nosotros adaptamos la mentalidad contraria y nos damos cuenta de que cuando aprendemos algo nuevo, un concepto nuevo, una idea nueva o lo que sea, esa misma idea nos abre más caminos hacia nuevos conceptos o hacia nuevas ideas que desconocíamos totalmente. Y el problema surge cuando nosotros decimos, yo ya sé cómo funciona esto y no necesito que alguien me diga cómo hacerlo. Cuando hacemos eso, nosotros cerramos estos caminos extra que se nos pudieron abrir y de esa manera nos estancamos. Cuando nosotros hacemos lo contrario y decimos, yo adopto como esta mentalidad de principiante de siempre querer seguir aprendiendo o de no dejar de sentir esa curiosidad por las cosas que a mí me gustan y me fascinan, bueno, pues eso me permite que no solo aprenda un nuevo concepto, sino que al aprender ese nuevo concepto se abran más caminos y pueda explorar otras ideas o pueda profundizar en ciertos temas. Y eso me parece muy cool, me parece muy genial. Volviendo un poco al tema sobre la persona que quiere aprender o mejorar sus técnicas de dibujo, lo que debe hacer es, en lugar de decir que ya sabe cómo dibujar o que ya tiene la técnica correcta, es mejor cuando comienza a explorar nuevas técnicas. Si antes, por ejemplo, no se pintaba en papel, pues ahora empezar a pintar en tela. O si antes hacía óleo, ahora comienza a pintar en acuarela. Porque puede incluso descubrir que le gusta más una técnica que desconocía que la técnica que actualmente está utilizando. Y eso nos puede pasar a todos en cualquier cosa que estemos haciendo, en algún hobby, en la música, incluso en la manera en la que nos entretenemos viendo películas, viendo series. Si nosotros probamos algo diferente, puede que descubramos todo un mundo que desconocíamos hasta el momento y que nos resulte mucho más apasionante que el que ya conocíamos. Ok, yo ya decidí adoptar esta mentalidad de principiante y continuar aprendiendo y no estancarme. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues lo siguiente es pedir ayuda. Y esa es otra cosa que también me cuesta mucho hacer, pedir ayuda. Pero créanme que cuando nos quitamos este miedo de preguntar a alguien qué te parece este trabajo, o también el decir, oye, me trabé aquí, ¿cómo puedo hacerle? Es mejor cuando nosotros pedimos ayuda porque podemos ahorrarnos mucho tiempo y podemos ahorrarnos también mucha energía. Hay un dicho que no me gusta tanto que dice que nadie aprende en cabeza ajena, y yo creo que deberíamos de borrar ese dicho de nuestro lenguaje porque imagínense el tiempo y la energía que nos ahorramos al aprender en cabeza ajena. Es por eso que existen los libros. De hecho, es por eso que la humanidad está en el punto en el que estamos. En cierto punto de la historia se inventó la escritura. Y créanme, antes de que se inventara la escritura, las personas nacían, crecían, aprendían un montón de cosas y se la enseñaban a sus hijos, pero una vez que morían, ese conocimiento de la persona se iba en su muerte. Y solamente quedaba lo que le había enseñado el hijo. Pero ¿qué pasa si el hijo no le enseñaba a su hijo todo lo que había aprendido? Ese conocimiento se iba perdiendo, se iba a la tumba junto con el padre. Entonces, llegó la escritura, comenzamos a hacer nuestros libros, o bueno, la imprenta surgió después, pero me refiero a empezar a tallar, no sé, en piedras o empezar a hacer manuscritos, y de esta manera podíamos pasar el conocimiento de una persona a otra, sin la necesidad de tener que reaprender todo desde un principio. O bueno, sí reaprendiendo todo, pero no teniendo que redescubrirlo. Y esto es lo que nos ha llevado básicamente a donde estamos el día de hoy. Pues lo mismo sucede cuando nosotros queremos mejorar en alguna actividad. No tenemos por qué aprenderlo todo desde el principio. Ya hay personas que son buenas, ya hay personas que tienen técnicas de las cuales podrías aprender. Entonces, escucha a esas personas y pierde ese miedo a acercarte a alguien y pedir ayuda. Hace unos días tenía un problema en un programa, estaba trabajando con una interfaz gráfica y no podía hacer que unas imágenes se mostraran correctamente y no me acercaba al maestro. Entonces perdí tiempo y por no acercarme a preguntarle al maestro, entregué una semana tarde esa práctica. Y adivinen qué, no la terminé haciendo yo, terminé acercándome al maestro y preguntándole mis dudas, y una vez que ya resolvió esas dudas o que me ayudó a resolver el problema, tuve una mejor idea de cómo acercarme a la solución de ese problema, y estoy seguro de que ahora cada vez que tenga que hacer
el mismo procedimiento en una interfaz en un futuro, sabré cómo resolverlo porque me acerqué, pedí ayuda, recibí retroalimentación y ahora tengo ese conocimiento. Aquí en este punto me gustaría decir que es importante también tener mucho cuidado sobre a qué persona le pides ayuda, porque si bien es cierto que hay más personas dispuestas a ayudarte de las que tú crees, también hay muchas personas que simplemente no están dispuestas a ayudarte o que a pesar de que saben mucho, no son muy buenas enseñando. Eso pasa con compañeros, con amigos, con maestros. Hay maestros que son muy buenos en lo que hacen, pero que son muy malos ayudando o que simplemente son muy malos enseñando. Así que acércate a una persona que sabes que está dispuesta a ayudarte o algún amigo con el que sepas que puedes contar y que también es bueno en lo que te interesa hacer, y pierde ese miedo a preguntar. Y si tú resultas ser esa persona afortunada a la que alguien le tiene la suficiente confianza como para acercarse y pedir ayuda, deja tu ego a un lado y recuerda que tú alguna vez fuiste un principiante y que en realidad siempre todos vamos a ser principiantes. Y cuando digo principiantes, no me refiero a que todos vamos a aprender las técnicas básicas una y otra vez en un ciclo repetitivo. Me refiero a que conforme vas mejorando en tus habilidades y conforme vas siendo un mejor artista, un mejor programador, un mejor médico, te podrás ir expandiendo a nuevas áreas en donde tendrás que empezar desde cero en ese punto, ¿sabes? No me refiero a que no tengas nada de experiencia, me refiero a que puedes tener mucha experiencia en un campo y esa experiencia te abre la puerta a más campos en donde tendrás que ir adquiriendo experiencia nuevamente como cuando eras principiante. Así que cuando alguien se acerque a ti a pedirte ayuda, ten la suficiente humildad como para realmente contestar sus preguntas o ayudarle a resolver sus dudas. Y también es válido ser incapaz o no estar dispuesto a ayudar a alguien para resolver sus dudas. Pero en ese caso, hácelo saber y no sé, quizá podrías decirle quién puede ayudarlo con su duda. O puedes, si bien no ayudarlo directamente, darle algún libro o darle alguna referencia sobre de qué manera podría empezar a aprender más acerca de ese tema. Al final del día, como ya dije, recuerda que así como algunas personas van y te piden ayuda a ti, es muy probable que tú también vayas con otras personas y te pidan ayuda, así que siempre hay que recordar que debemos ser humildes y nadie es mejor que nadie por saber. Eso sí es una tontería. De hecho, hay una frase que yo tengo, que a mí me gusta mucho, que nunca se la he escuchado a nadie, no sé si sea de mi autoría o qué, pero se las voy a compartir, y es que el conocimiento, si no se comparte, no sirve para nada. Esa frase a mí me gusta mucho, yo recuerdo que una vez vino a mi mente y si es de alguien, pues déjenmelo saber y si no, pues ahí está, Alejandro Palacios. Bien, ya con esto estamos terminando el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y también espero que no se les olvide participar en la encuesta. Recuerden que los links tanto de la página de Facebook como de Instagram van a estar en la descripción. También quiero darle gracias a todas las personas que comparten los episodios porque de verdad que eso me ayuda muchísimo. Así que ya lo dije, vamos a comenzar a ser principiantes, vamos a comenzar a quitarnos ese miedo de preguntar, ese miedo de recibir retroalimentación. Espero que les haya gustado mucho el episodio y espero de verdad que les haya dejado algo bueno a ustedes el día de hoy. Que tengan un excelente día y una excelente semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Paráfrasis.